el Estado social de derecho. ¿Qué tiene que ver el Estado social de derecho con el derecho a la igualdad? ¿Sí? Que está en el artículo 13 de la Constitución, con el derecho a la dignidad humana, que también está en el artículo primero de la Constitución, con lo que ustedes también como autoridades están llamados a aplicar que son los fines del Estado, que ahí lo tienen en el artículo segundo de la Constitución. Y finalmente, ¿qué tiene que ver todo esto con que se diga que la Constitución es la norma de normas? ¿Sí? Y si finalmente, entonces, porque la ley dice que ustedes deben seguir las órdenes, por ejemplo, de lo que diga el inspector de policía, entonces ustedes sí o sí tienen que cumplir. Entonces, ¿será que sí siempre tenemos que cumplir las decisiones aun cuando estén en la ley? ¿Y qué pasa si esa decisión que está contenida o respaldada por la ley contraría un mandato constitucional? ¿Sí? Entonces, esa es mi invitación, a que siempre recordemos esas características del derecho constitucional para que también podamos argumentar, para que también podamos defendernos, o para que también podamos defender a otras personas, e incluso para que también podamos decir por qué muchas veces no vamos a defender a ciertas personas cuando de pronto digan que se encuentran en una situación de vulnerabilidad, pero de todas maneras ustedes observan que no es necesario que el Estado tome algunas alternativas, sino que inmediatamente ustedes también puedan aplicar pues la decisión a través de los cuales se les está ordenando que desalojen de algún predio a algunas personas o en cualquier tipo de operativo. ¿Mm? Eh, Listo, hasta ahí. No sé si de pronto también tengan alguna inquietud o si no, pues también vamos avanzando. Igual de esto también haremos un repaso el sábado. Excelente, profe. Sí, pues está bien explicadito, gracias a Dios. ¿Quiere? Podemos seguir avanzando. Excelente, doctor. Muy Listo, bien por mi parte. listo, cuéntese. Eh, Precisamente, qué pena aquí, me tomo 2 minuticos, doctor. Tranquilo, No sé sí, si señor. usted mencionó, yo acabé de entrar hace como 10 minutos. Excelente Sí, la señor. intervención suya. No sé si ustedes también hablaron de las personas, de los vendedores ambulantes, ¿verdad? No sé si usted la relacionó también, doctor. No, 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 no hemos hablado, pero si quiere compartirnos también su posición sería muy, muy interesante. Sí, o sea, como es bien sabido, doctor, aquí la mayoría de nosotros los patrulleros somos personas que venimos de abajo, ¿verdad? Ujú. Y la mayoría de nuestros señores comandantes, como es sabido todo, son señores que de familias pudientes, ¿verdad? Sí, Entonces, en este orden de día, usted sabe muy bien que aquí la mayoría de los compañeros que hemos estado en la vigilancia, se ven que a veces esos señores por radio, a veces dan una orden tan ilógicas de corretear y estar detrás de los vendedores ambulantes. Yo trabajé en una unidad en la metropolitana de Cartagena, no sé si algunos de los compañeros trabajaron allá, que allá todos los días, como quien dice, se la tenían montada a esos señores porque dentro ellos vendían sus productos dentro del centro histórico. Pero los restaurantes, los grandes restaurantes allá adentro invadían el espacio público, entonces para ellos no había nada. Entonces ahí es donde se ve una desigualdad, doctor. ujú. Personalmente, yo nunca con esos vendedores ambulantes, nunca me puse con eso. Es más, yo hasta tuve guerrones con comandantes que quería mandar registro negativo y por incumplimiento de una orden. Ujú. Yo estoy Correcto. estudiando tercer semestre de Derecho, ¿verdad? Esta Bueno, materia yo la di, pero siempre me sirve retroalimentarme. qué bueno, qué bueno. Y muchísimas gracias también por su aporte. Justamente, pues ustedes ya han tenido algún tipo de contacto con John, ¿cierto? Lo han escuchado hablar. Pues yo soy amigo de él ya hace bastante tiempo y su merced me hace recordar una historia que él me contaba de cuando él fue patrullero. Y es que cuando él trabajaba en Bogotá, pues justo los mandaban a recoger pues los libros que vendían en la calle, pues los vendedores ambulantes y pues la mercancía que utilizaban para subsistir. Entonces lo que él hacía, aquí voy a hablar un poco de John, lo que él hacía era que cuando subía o cargaba pues al camión las mercancías, le decía a las personas pues a las que se les decomisaba,
que esperaran un poco más adelante por donde iba a pasar pues, el camión y él le pegaba a escondidas, le pegaba em, pues a esa mercancía y pues se caía para que las personas la recuperaran, ¿sí? Entonces, pues a pesar de que digamos, él se eximía de ese deber de muchas veces argumentar el por qué lo hacía, pues finalmente es un acto que uno dice, pues al final del día está protegido o amparado constitucionalmente. Claro, no es fácil. Y hay un riesgo, como hace también, como lo comentaba, hace un momento también lo comentaba, pues uno de los compañeros, y es pues es la papita diaria, también es el trabajo de ustedes, pero finalmente tampoco están ustedes completamente desamparados. Y lo bonito de este curso es, por ejemplo, que están tomando este tema de fundamentación constitucional y que más adelante también van a ver sobre temas de derecho disciplinario, derecho administrativo, derecho penal. ¿M? Que les va a reforzar pues lo que estamos viendo acá. Entonces, ese tema de oponerse muchas veces al decomiso de las mercancías, pues de esas personas que son vulnerables realmente porque imagínense lo que pueden llegar a ganarse a diario los vendedores de libros o la señora que tiene que responder también por sus dos, tres hijos y no tiene ni siquiera un salario mínimo. Entonces, de eso se trata el derecho constitucional, también de eso se tratan los derechos humanos. ¿M? Y es justamente de sentir el derecho debajo de la piel, sino simplemente verlo como la norma escrita abstracta de que debo cumplir sí o sí, porque recordemos que eso era lo que decía el Estado liberal de la Revolución Francesa. Todos son iguales, todos pueden trabajar y ya, hasta ahí me detengo. Pero el Estado social de derecho es al que le importa realmente por qué este niño está abandonado, por qué esta persona no puede trabajar, cómo hacemos, por ejemplo, para que una persona en condición de discapacidad pueda entrar también al mercado laboral en condiciones de igualdad con personas que no tienen una movilidad reducida, por ejemplo, ¿sí? De eso se trata el derecho constitucional, de eso se tratan también los derechos humanos. Listos, para allá, no sé si Julio también tenga que algo más que aportar o de pronto se le quedó la mano activada. No, la acabé de levantar, profe, porque me quedé pensando, es una duda que me surgió ahorita escuchando el discurso, pero Sí. me surge la duda con respecto al derecho constitucional, de que solamente dentro de esta rama del derecho se habla de la garantía de los derechos, o también se toma la parte de la regularización de los mismos, o esa parte del derecho penal o de cualquier otra disciplina del derecho. Discúlpeme, no le entendí la última parte, es decir, que si se encarga, por ejemplo, de la garantía de los derechos o de qué. O la regularización de los mismos, porque pues sabemos que todos tenemos derechos, pero pues es también una función del Estado la regularización de los mismos, pero no sé si se toma desde la parte del derecho constitucional o lo hablamos desde lo penal o cualquier otra disciplina del derecho. Ah, listo, perfecto. Muchísimas gracias. Claro, lo que le entiendo a su merced es que dice, por ejemplo, si entonces prácticamente todos los derechos fueran absolutos, ¿cierto? O si tienen más bien una regulación que diga, venga, en esas circunstancias, aunque deba ser garantista, tampoco, digamos, se extralimite esa garantía porque también puede vulnerar otros derechos. Me imagino que más o menos es lo que intenta decir, ¿sí? ¿Aló, Julio? Sí, señor. Listos. Entonces, desde el derecho constitucional, digamos que no se establecen procesos ni procedimientos para determinar, por ejemplo, en estricto sentido, qué es lo que a cada persona le corresponde. Por ejemplo, en una diligencia de lanzamiento, que es lo que hemos estado analizando, que también ustedes, digamos, hacen el acompañamiento eh, cuando se van a realizar, y es lo que yo le explicaba hace un momento. Ciertamente, no es absoluto el derecho o la garantía de los derechos de las personas que están ocupando el inmueble, sino que al no ser absoluto, más bien, al no ser absoluto implica que lo que vamos a hacer es intentar tomar las medidas necesarias para que no vulneremos tanto sus derechos y no los dejemos a la intemperie y los vamos sacando, digamos, despacito, no tan de una manera tan dolorosa, así como con un poquito de anestesia. Pero como los derechos de esa población no son absolutos, porque ningún derecho, ni siquiera el derecho a la vida, es absoluto, entonces lo que vamos a hacer es sacarlos despacito para que el derecho de las personas que ganaron, por ejemplo, dentro del proceso policivo,
pues también se respete, también se haga valer, pero la Constitución no les está diciendo hagan esto o hagan lo otro. Lo que está haciendo la Constitución es decir, el Estado tiene este deber y por lo tanto debe actuar de conformidad con el deber de respetar los derechos. Pero como por ejemplo, también pueden entrar en contradicción los derechos de la población que está ya asentada con los, por ejemplo, propietarios o los que tengan el derecho de posesión sobre ese inmueble, pues entonces va a decir, todos tienen derecho, tranquilos. Lo que pasa es que los vamos a cortar por la mitad. Ustedes, señores invasores, pues sí los vamos a sacar, pero no los vamos a sacar así como así, porque también podemos llegar a causar algún tipo podemos llegar a causar algún tipo de perjuicio a quienes se encuentran allí. Entonces debemos hacerlo con un poco más de cuidado, ¿sí? Y en la medida en que los vamos sacando, pues vamos restableciendo ese derecho para las personas que estaban ejerciendo su posesión o para las personas que tengan el derecho real de dominio sobre ese bien. Entonces, todas las medidas, por ejemplo, penales, administrativas, policivas, si bien encuentran un sustento legal en sus respectivos códigos, eh, esas leyes deben también tener un sustento en la Constitución. Entonces, la ley no es que regule algo en específico, pero la Constitución no es que regule algo en específico. Lo que hace es decirle a la ley y a quien ejecuta la ley que, digamos, lleven a cabo sus procesos y sus procedimientos respetando cada uno de los mandatos constitucionales. Sí, no sé si con eso respondo a su pregunta o, o considera que hay algo Sí, más sí, que señor. aclarar. Sí, vale. Sí, señor. Gracias, muy amable. Listo, listo, vale. Juan, ¿tiene alguna pregunta también? Bueno, no sé, Juan tiene la mano alzada, pero bueno, pucha, mire, se nos fue la hora prácticamente en este asunto, pero yo lo que quiero es que precisamente queden sentadas en ustedes las bases de que en ese concurso la lectura de cada una de las preguntas, independientemente de la rama que sea, las interpreten en clave constitucional y estoy 100% seguro de que incluso aunque hayan temas que ustedes no conozcan, pensando en este aspecto, y es muy, muy importante lo que la pregunta que hizo Julio ahorita, en que el derecho constitucional es un derecho garantista, ¿sí? Pero que también implica que no todos los derechos, perdón, no son absolutos, sino que siempre vamos a partir por la mitad, de que a unas personas las vamos a proteger y que a otras también vamos a intentar restablecerles sus derechos, ¿sí? Es, por ejemplo, en el caso de temas muy crueles, como, no sé, un hombre que mató a 10 personas, supongamos, y está siendo procesado, pero ese hombre, en medio de todo, también tiene derecho a la dignidad humana. Entonces, debe demostrarse a través de pruebas, debe demostrarse dentro de un proceso penal que realmente él fue quien cometió ese delito. Y como sea, ni el juez ni la fiscalía pueden ni respetarlo, ni pueden agredirlo, ni pueden torturarlo, por ejemplo, para que confiese. ¿Mm? Entonces, eso hace parte del derecho constitucional y al mismo tiempo, ese procedimiento y esa búsqueda de pruebas también buscan también intentan proteger a la víctima y resarcirle sus derechos. ¿Por qué? Porque es que en la medida en que se va adelantando el proceso y de una vez no se mata al presunto delincuente, pues va a poder la víctima al final del proceso penal tener la garantía de sus derechos, como el derecho a la verdad, el derecho que es al acceso a la justicia, a la reparación, a la garantía de no repetición. Entonces, por eso es que el derecho dice como intenta buscar el punto medio para que mientras, por ejemplo, se castiga a uno, se le respeten también sus derechos y mientras se le reconoce el derecho de las víctimas, también tengan la posibilidad de participar de ese proceso para saber qué fue lo que pasó, por qué pasó y que no les vuelva a ocurrir. ¿Mm? Entonces, de eso se trata esto, en que el momento de que ustedes interpreten su examen, recuerden estas bases. Ya más adelante hablaremos de lo que es el habeas corpus, el derecho de petición, que también aparecen en la Constitución, ¿sí? Pero el fundamento de todo esto y el origen es, recordemos, Estado social de derecho, principio de igualdad,
dignidad humana, algo que no podemos dejar de lado, y el concepto de dignidad humana, ojalá de pronto alguien me interrumpiera y me dijera, estos son los tres elementos de la dignidad humana de los que hablábamos en la clase anterior, y el principio de supremacía constitucional, también, por ejemplo, los fines esenciales del Estado. Mire, ya hemos visto cinco cosas en estas dos clases, ¿cierto? Que lo podemos repasar. Supremacía constitucional, los fines esenciales del Estado, Estado social de derecho, principio de igualdad y dignidad humana. Esos cinco elementos son fundamentales para entender la Constitución y también cómo debemos actuar Profe, los disculpe, ¿era que servidores los puede públicos. repetir para copiarlo? ¿Es tan amable? ¿Los puede repetir? Sí, ¿qué quieren que les repita? Los 5 derechos, los que acabo de mencionar Ah, para uno listos. estudiarlos. Entonces tenemos lo que vimos en la clase anterior, que fue el principio de Estado social de derecho, que está en el artículo primero de la Constitución, ¿cierto? Estado social de derecho. Que lo que busca el Estado social de derecho es reducir la desigualdad, intervenir en la economía, generar empleo, es tratar de ver cómo se encuentra la sociedad para ayudarle a solucionar sus problemas. ¿Mm? Ajá. ¿Listos? Listo, Julio, ya le doy la palabra. O de pronto Julio tiene algo que decir al respecto de Estado social de derecho. Sí, claro, pues me van surgiendo dudas así porque lo voy Tranquilo. escuchando, pero con respecto al Estado Social de Derecho, ¿considera usted, no le parece que es algo muy garantista o Ujú, cómo lo ve usted? Porque es que dentro de los modelos de Estado social de Derecho, Estado de Derecho, el Estado ujú, Social de Derecho, usted decía que se busca como también restablecer los derechos de una víctima, pero también tiene en cuenta como las del victimario dentro de algunos procesos. ujú, Pero por lo menos hay situaciones en las que uno como policial captura a personas en flagrancia, donde hay una comisión de un delito y entonces vamos al proceso penal, judicial, y entonces se pegan los abogados muy respetuosamente, pero buscan de pronto la falla en el procedimiento policial para restablecer la libertad de esa persona que cometió una conducta punible, que vulneró una infinidad de delitos, pero no, se pegan es de pronto de una falla técnica, de un tecnicismo, de cualquier cosa, de una falla en el procedimiento para lograr la libertad de esa persona. Y entonces a veces queda también involucrado dentro de ese proceso el policial, eh, de, o sea, dentro de este proceso, y es una falla porque pues vemos que el policial lo único que trataba era como de garantizar, de proteger unos derechos que ante una flagrante vulneración, perdón, actúa y no resulta siendo a veces hasta el malo de la película. sí, así Cursito, es. pero ¿sabe qué pasa con lo que usted dice? Pues ahí lo que uno trata, usted sabe que bien, aquí nadie nos defiende a nosotros. Entonces, pues ahí lo que le toca hacer a uno es no apasionarse con los casos, tratar de hacer y tratar de hacer lo menor posible por estar en investigaciones. Yo por lo menos hago así, yo trato de lo mínimo y chao. Ahí no me están pidiendo que haga de más. Bueno, listo. Muchísimas gracias, pues digamos a los dos. Lo que, Ya por perdón, ejemplo, para profe, leer lo ah, interrumpo. sí, Es que con base a lo que dice el compañero, es que independientemente de lo que haya hecho ese ciudadano, nuestra actividad de policía es netamente material y no jurídica. Pues nosotros no vamos a indilgar responsabilidad ni nada por el estilo. Más sin embargo, sí debemos Exactamente. garantizarle los derechos de principio a fin. ¿Para qué? Para que, pues, obviamente el procedimiento no se nos calla, porque la persona es presuntamente responsable hasta cuanto no lo venza en un juicio. Durante todo ese proceso hay que respetarle, garantizarle y materializarle cada uno de sus derechos. Y no hay derecho mínimo. No hay que no, que como policía cometió un error, entonces el fiscal y el juez me lo tienen que tapar porque pues la idea es condenarlo. No, esa no es la idea. Por muy culpable que sea el ciudadano, pues debemos garantizarle sus derechos, cada uno Presunción de como le parece. inocencia. listo, gracias. Listo. Entonces, muchísimas gracias a los tres. Pues son muy valiosos esos aportes. Y es que, mire, por ejemplo, ¿cómo lo argumentaríamos o cómo responderíamos, por ejemplo, lo que nos dice Julio en clave constitucional? ¿Sí? O constitucionalmente. Entonces uno dice, listo, lo capturaron en flagrancia.
y pues de pronto no se le hizo la lectura de los derechos al capturado, ¿cierto? Eh, ¿Qué es lo que sucede? Dos artículos de la Constitución los vamos a traer a colación. Uno, que es el que tenemos aquí en pantalla, artículo 13, ¿cierto? Y dos, el artículo 29, que es el derecho al debido proceso. Entonces, ¿qué es lo que, por ejemplo, puede decir un juez? Un juez puede decir, listos, eh, no se le leyó a tiempo el listado de los derechos que tiene la persona de llamar a un abogado, de guardar silencio, etcétera. Pero resulta que en otros procedimientos sí hay personas a las que también se capturaron en flagrancia y sí se les hizo ese procedimiento, o sea, sí se les hizo la lectura. Entonces, si el juez avalara el procedimiento sin que se le hubiera hecho, por ejemplo, esa lectura de los derechos, pues entonces estaría avalando también un trato desigual y ahí la igualdad formal se caería, porque entonces estarían tratando diferente a personas que por hechos similares o por circunstancias parecidas deberían ser tratadas de la misma manera, ¿cierto? ¿Y eso qué traería? Pues de plano que se vulnerara el derecho al debido proceso. ¿Mm? Entonces, digamos que, por ejemplo, así nosotros podríamos argumentarlo constitucionalmente. Claro que, digamos, hay una diferencia entre lo que es el Estado de Derecho y el Estado Social de Derecho, ¿sí? Porque en el Estado Social de Derecho se consultan también esas situaciones de marginalidad, de por qué, por ejemplo, una persona cometió el delito, pero aquí, por ejemplo, en lo que se refiere a una captura y a lo que nos pregunta Julio, no es tanto en sí solamente el Estado Social de Derecho, sino ese Estado de Derecho que dice que los servidores públicos tienen reglamentada cada una de sus actividades y que por lo tanto la omisión, artículo sexto de la Constitución, o la extralimitación en el ejercicio de las funciones, pues acarrea ciertas consecuencias. Entonces, por eso, de todas maneras, hay que ser, pues, precavidos. Lastimosamente, digamos, una vez quisiera que la justicia fuera inmediata, pero pues, justamente con el propósito de evitar algún tipo de situaciones mucho más engorrosas y que vulneraran derechos, pues se debe seguir un debido proceso. Y eso, por ejemplo, lo podemos ver que lo va estableciendo es la Constitución, ni siquiera es el Código Penal directamente, sino que el respaldo del Código Penal, el respaldo del Código Administrativo y de lo contencioso administrativo está en la Constitución. ¿Listos? Igual, desde el procedimiento reglamentario más chiquitico que exista hasta la ley hasta la ley estatutaria en salud o cualquiera, tienen respaldo o deben tener respaldo en la Constitución. Listo, Julio. Entonces, estábamos hablando de Estado Social de Derecho, ¿sí? Entonces, Estado Social de Derecho. Lo Sí, otro de me lo que... mencionó que son 5. Sí, entonces primero, Estado Social de Derecho. ¿Listos? Ya para cerrar la clase. Estado Social de Derecho y la clase pasada, que es en el que el Estado busca intervenir en la economía, que también busca generar empleo, que también le dice a las instituciones públicas, oiga, creen rampas y formas en que las personas con algún tipo de discapacidad pues puedan acceder también al servicio público, etcétera, ¿cierto? Eso es Estado social de derecho. Encontramos también la dignidad humana. Entonces, la dignidad humana que también está en el artículo primero de la Constitución, que nosotros decíamos, la Corte Constitucional, en la sentencia C881 del 2002, estableció que existen tres elementos para que se respete la dignidad humana, ¿cierto? Que es vivir bien, que es vivir con el mínimo de condiciones, por ejemplo, de alimentación, de vivienda, ¿m? Que, por ejemplo, si yo estoy trabajando, me respeten el pago de mis salarios. Entonces, eso es vivir bien. Vivir como quiera, es decir, que yo sea libre de decidir el rumbo que le doy a mi vida, que no sea otra persona la que me esté obligando a tomar decisiones. Eso es vivir como quiera. Y el otro elemento es vivir sin humillaciones, que el Estado y también pues, los particulares me respeten mi integridad y además me ayuden a protegerla. ¿M? Por eso es que existe la legítima defensa en favor de un tercero, por eso es que también el Estado ha instituido a la fuerza pública para que pues actúe como garante de la seguridad y por lo tanto de la libertad de las personas. Eso entonces sería la dignidad humana y sus tres elementos, ¿cierto? Entonces tenemos dignidad humana. Tenemos, además de eso, que hemos visto, el principio de igualdad que está en el artículo 13 de la Constitución, que como lo vamos a ver en la clase de mañana, también tiene ciertos elementos, tiene ciertos requisitos para reconocerlo y aplicarlo adecuadamente. Entonces, ese principio de la igualdad, en términos generales, lo hemos visto que es igualdad formal
todas las personas nacen libres e iguales ante la ley y recibirán el mismo tratamiento por parte de las autoridades. Y la igualdad material, que dice que el Estado garantizará y promoverá, digamos, un trato particular a aquellas personas que por sus condiciones físicas, mentales, eh, o culturales, incluso económicas, se encuentren en una condición de vulnerabilidad. ¿Sí? Ese sería, por ejemplo, el principio de igualdad a grandes rasgos. Cuarto, habíamos hablado también de lo que es el principio de supremacía constitucional, de que la Constitución es la norma de normas y que no solamente debemos entender que cuando una ley contraría a la Constitución, pues debe salir del ordenamiento jurídico, sino que además, cuando una orden o una ley vayan a ser aplicadas a un caso específico y que al ser aplicadas contraríen la Constitución, es prácticamente un deber del servidor público, pero también una facultad de no aplicarla y aplicar otra normatividad o simplemente abstenerse de hacerlo, como por ejemplo fue el caso del policía que vimos en el video, ¿sí? Y por último, pues veíamos los fines esenciales del Estado, es decir, cuál es la finalidad del Estado, para qué es que está y cómo en cada actuar que ustedes realizan como servidores públicos concretan esos fines del Estado. No es como fines del Estado de aquí al 2080 o al 2040, no, son en cada una de las actuaciones cómo se concretan esos fines del Estado que están en el artículo segundo de la Constitución. Entonces serían esas cinco cositas que hemos visto hasta hoy, ¿sí? Eh, y que nos van ayudando a interpretar la Constitución y que seguramente les van a ayudar a interpretar también el examen al que ustedes se van a enfrentar. ¿Listo? Pues mañana en el transcurso o mejor dicho, antes del mediodía, procuraré enviarle a John para que les envíe a ustedes a través del grupo una lectura que pues les sirva también como para repasar esto que hemos visto, ¿listos? Entonces, pero pues obviamente es algo muy sencillo, que no sea técnico, la mayoría de las lecturas del derecho constitucional son como muy técnicas, pero pues así sea videos, incluso, no sé si ustedes prefieran más bien que en lugar de lecturas, para que no se esté tan tedioso, pues en el desarrollo de sus actividades, les envíe algunos videos como material para que también vayan pues rememorizando y reconceptualizando y ampliando también lo que hemos visto hasta ahora, Sí, también videos. Las dos ¿cierto? formas sería bueno, uno y uno. Listo, listo. Entonces, pues tengo entendido que hoy es como era de 7 a 8 si no estoy mal. Me parece que yo no había dicho así. No Sí, sé sí, si es profe. Sí, señor. Está bien lo que está diciendo. listo, vale. Entonces, ya les enviaré videitos, también les enviaré lecturas. Y bueno, entonces eso sería todo por ahora. Y muchísimas gracias entonces también por su participación. Mm. Bueno, profe, muy amable. Feliz noche, compañeros y Muchas gracias Listo, por profesores. todo. ustedes también. Gracias. Gracias. Gracias, buenas noches, que estén muy bien. Listo. Con las personas que no hayan venido, igual también que está el video y pues ahí pueden adelantarse. Bueno, a ustedes gracias. Listo. Muchas gracias por la clase, profe. Gracias. Buenas noches. Listo, a ustedes muchas gracias, que estén muy bien. Que esté muy bien, profe, muchas gracias. Excelente pedagogía. Listo, a ustedes muchas gracias. Muy amable.